Sí, funciona bien. Bienvenidos a esta 11ª versión del webinario de las Jornadas de Educación Continua en Vía Aérea Online de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, de la Dirección de Posgrado, del Programa de Formación en Anestesiología y del Comité de Desarrollo Académico de Anestesiología. También esta es una actividad del Council de Chile de la European Airway Management Society. Este webinario cuenta con el respaldo internacional de la EAMS, de la Sociedad de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor de España, y también del grupo FIDIVA, de Formación Internacional en Docencia e Investigación en Vía Aérea. Y el programa de Anestesiología y Reanimación de nuestra universidad, cuyo director es el doctor Ricardo Latrop, que es pilar fundamental para la realización de esta actividad y que muchas veces nos tiene la posibilidad de acompañarnos y de brindarnos sus comentarios en este webinario. Tiene un sitio web que ustedes pueden revisar activando el código QR para poder tener mayor información acerca de nuestro programa de la Universidad Diego Portales. Durante este año, como ustedes pueden ver, desde enero hasta hoy, hemos realizado una serie de webinarios con importantes invitados internacionales de España, Estados Unidos, Argentina, Israel, Suiza, en el caso del Dr. Greif, de Perú, y hemos compartido muchísimos conceptos que nos han servido, creo, a todos para poder mejorar y tener una visión más amplia acerca de la problemática del manejo de la vía aérea. Ahí tenemos a nuestros profesores invitados durante este año y a quienes agradecemos muchísimo su participación y su disposición para poder compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Les cuento que la EAMS es la Sociedad Europea de Manejo de la Vía Aérea, que agrupa a los países europeos, excepto el Reino Unido, que tiene su propia sociedad, que es la Difficult Airway Society. Esta también agrupa las sociedades respectivas de cada país y también es hermana de la Sociedad Americana de Vía Aérea, la SAM, que nosotros tuvimos el gran honor de tener a su presidente en curso, en ejercicio, que es el doctor Felipe Urdaneta, durante estos seminarios. La EAMS también tiene councils en Sudamérica, dos, hasta donde yo sé, uno en Argentina, a cargo de la doctora Paula Chiesa, y otro en Chile, que me complace dirigir. Quiero invitarlos a unirse a la EAMS. Hay varios beneficios que se obtienen al ser miembros. Nosotros, miembros de los residentes en países de Latinoamérica, tenemos un descuento del 50% de la membresía al año, y ustedes pueden acceder nuevamente activando el código QR que les incluyo ahí en la esquina. A continuación quiero dejarles con el profesor Robert Greif. El doctor Greif es un anestesiólogo de amplísima trayectoria y de una también trayectoria académica muy amplia. Él no solo ha sido presidente de la EAMS, sino que también ha sido miembro y presidente y miembro de las principales organizaciones que tienen que ver con el manejo de la vía aérea, especialmente el Consejo de Reanimación Europeo, que han formulado las guías ILCOR, que seguramente ustedes conocen. Él es impulsor importante de una iniciativa académica de docencia para profesores de vía aérea, es decir, se les enseña a los profesores cómo conducir sus actividades académicas en el ámbito de la vía aérea. En la Universidad de Berna, él tiene una oficina, es miembro de los másters en educación médica. Él es además editor en jefe de la revista Trends in Anesthesia and Critical Care, que es el órgano oficial de la EAMS, y es editor asociado de la European Journal of Anesthesia y editor también de la revista Resuscitation Plus. El profesor Greif
Da conferencias y enseña en tanto simulación, reanimación y manejo de la vía aérea en muchos países, tanto en Europa como en otros continentes, incluyendo el nuestro, que ha venido un par de veces a Sudamérica, especialmente a Argentina, y en varias universidades de Europa. Él tiene una posición de consultor senior de investigación desde el año 2020 en el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Berna, y también ha sido nombrado el año pasado profesor de educación médica en la Escuela de Medicina Sigmund Freud, también en Viena, Austria. Así que realmente hoy día tenemos un amigo de gran relevancia mundial, y que nos va a hablar acerca de su tema de hoy día, los eventos adversos durante el manejo de la vía aérea en pro de la seguridad. Antes de empezar, quisiéramos hacerles algunas preguntas. Una pregunta antes de la charla. Voy a sacar quiero que Martín me saque. A ver si puedo hacerlo yo. Porque tengo aquí un problema de... Ahí parece, ahí los tengo. Uf. Ahí sí. Ahí salí. Quiero hacer algunas preguntas. Una pregunta de Martín, la primera. Esta. Quisiéramos preguntarles, miren, a modo de opinión de ustedes, no hay aquí una respuesta correcta. ¿Qué te ha hecho poner atención en los eventos adversos manejando la vía aérea? Una alternativa puede ser la experiencia personal. Otra alternativa puede ser lo que ha mostrado el estudio NAV 4. Otra alternativa puede ser el triste caso de Elaine Bromley. Y también, en último caso, lo que ha mostrado la literatura. Entonces quisiéramos vuestra opinión, en el fondo, para poder tener alguna idea de cuál ha sido el origen de la preocupación de todos nosotros por los eventos adversos en el manejo de la vía aérea, que va a ser el tema de hoy día. Si no alcanzamos a responder esto, después en el chat se pueden hacer las preguntas y comentarios, y seguramente al final de la sesión vamos a tener una amplia discusión al respecto. No sé si ya todos han emitido su opinión. Hasta el momento, las principales fuentes de toma de conciencia de los problemas con el manejo de la vía aérea han sido la experiencia personal con casos graves y también lo que ha mostrado el estudio NAV 4. No sé si Tino tienes alguna observación con respecto a esto. No, eso es, tal vez lo he explicado, que por una parte los casos graves que cada uno experiencia tienen un impacto, y el NAV 4 era una obra como punto de referente muy importante, y de ahí la gente comenzaba a pensar qué estamos haciendo. Aunque el NAV 4 era solamente en el Reino Unido. Reino Unido. Hay que decirlo, pero el impacto ha sido muy, muy importante, porque a través de ese trabajo muchas recomendaciones, guías han surgido en todo el mundo, y casi en cada ponencia están citándolo. Sí. Y claro, otra literatura existe también. Claro, exacto. Yo creo que todos los anestesiólogos tenemos muy claro que el manejo de la vía aérea es un elemento crucial en nuestro quehacer, y tratamos siempre de tener el mayor conocimiento y experiencia posible para seguridad de nuestros enfermos. Así que perfecto. Perfecto, entonces vamos a hacer una pregunta 2. Espero al final de la charla de Tino. Muy bien. Bueno. Lo dejo con el doctor Robert Greif. Muchas gracias. Pido silenciar los micrófonos, por favor. Sí, entonces, muchas gracias para la introducción de Ricardo. Con mucho honor voy a compartir
mi pantalla, que debería estar eso. Ya lo ves eso. Qué bien. Entonces, primero quiero agradecer a Ricardo para montar todo ese programa a través del año, porque haciendo unos webinares cada mes con unos temas de las vías aéreas es bastante trabajo y sobre todo han participado muchísima gente y creo que esa iniciativa tiene su impacto, no solamente en América Latina, pero tal vez en otras áreas donde por lo menos entienden español. Entonces, enhorabuena al final del año. Todavía tenemos una más en diciembre. Y como Ricardo ha dicho, vivo en Berna y también en el norte de Italia medio año y trabajo en Berna, en Viena. Les pregunto perdón si mi castellano, mi español no está perfecto, porque normalmente en casa hablamos alemán, internacionalmente hablo inglés, en Italia italiano y de vez en cuando hablo español si estoy en España de vacaciones o para hacer algo ahí. Y entonces vamos a entrar a lo que es la ponencia. Aquí ustedes ven Berna es una ciudad medieval donde el río Are está rodeándola y al principio no tengo ningún conflicto de interés. Algunas compañías o laboratorios nos han dado material, dispositivos para hacer ensayos, pero todo gratis. Nunca hemos recibido mucho dinero, nada de dinero. Tengo algunos conflictos de interés intelectuales porque, como Ricardo os ha dicho, estoy metido en comités internacionales, sobre todo a nivel de enseñanza y en la Sociedad Europea del Manejo de las Vías Aéreas soy el tesorero. Y con eso, ¿qué vamos a hablar hoy? Los objetivos al principio, un poco, ¿por qué estamos hablando? ¿Qué es el problema? Después, ¿qué son los eventos menores durante el manejo de las vías aéreas? Podemos mejorarlo y al final espero que ustedes por lo menos tienen algo de esa ponencia para el futuro. Yo he tenido esos diapositivos en inglés porque en su mayoría los ensayos y todo el material que les voy a enseñar es en inglés y no hace falta de traducirlo y pienso que ustedes van a entenderlo perfectamente. Y con esto ya llegamos a la perspectiva histórica. Todo ha comenzado en los años 90 del siglo pasado, cuando los americanos, la Sociedad de Anestesia de los Estados Unidos, han publicado ese reportaje de los casos cerrados del tribunal, del corte, y en los años 90 han encontrado tres mecanismos de heridas y eran la ventilación inadecuada, la intubación esofageal y problemas con la intubación traqueal en general. Y en los años 90 la gente estaba mirando mucho a mejorarlo a través de la técnica del monitorismo, la oximetría y la capnometría han sido el enfoque. Y unos años después, 15 años después, otra publicación enseñando que la tasa de muerte a través del manejo de las vías aéreas estaba bajando bastante con esas medidas. Interesante, y eso es, otra vez voy a ver, tenemos que recordarnos ventilación inadecuada y intubación y problemas con la intubación en general. Otra publicación del mismo grupo, eso es de Closed Claim Analysis, en 2017, otra vez un gran porcentaje, la
la ventilación, oxigenación inadecuada y problemas con la intubación. Y por primera vez, otra vez aspiración, significando que aunque ha pasado mucho tiempo y la tasa ha reducido, los problemas graves no han cambiado mucho. Pero por la primera vez en esa publicación no están enfocando tanto a la técnica, a los dispositivos, al monitorismo, sino viene por la primera vez la conciencia de la situación de importancia. Y 2 años después, en el 19, otra publicación del mismo grupo encontraron lo mismo, la intubación es el problema, pero el enfoque ahora realmente no solamente los anestesistas tienen que mejorar sus habilidades, también hay que hacer intervenciones al nivel del sistema. Eso es lo importante ahora. Entonces tenemos la conciencia de la situación, intervenciones al nivel del sistema. Mientras en la misma temporada, al otro lado del Atlántico, como estuvimos hablando antes, la NAP4 en el Reino Unido, un trabajo muy grande a finales del 2009-10, y ellos estaban mirando a través de un año en todo el país a eventos mayores, que significa muerte, una herida del cerebro, el acceso a las vías aéreas quirúrgicas y la admisión a la UCI no planeada. Y lo interesante ha sido de todos esos trabajos la importancia de los factores humanos. Significa, por otra parte, la conciencia de la situación, incluyendo, si miramos a la monitorización, la interpretación es el punto, el planificar que estamos haciendo, identificación de los pacientes al riesgo. Eso todo ha salido de ese trabajo muy importante y tal vez por eso tenía un impacto tan grande. Así, en la misma temporada, afuera del área hablando inglés, los anglosajones, en Holanda, un grupo estaba mirando ahora no solamente a los hechos mayores a través del manejo de las vías aéreas, sino también a los hechos menores en un hospital. Y querían identificar qué pasa, las complicaciones y los problemas durante el manejo de las vías aéreas. Fui prospectivo, a través de 8 semanas estaba mirando a casos bajo anestesia general, casos electivos y emergencias. Y gente estaban caminando todos los días con un cuestionario a los anestesistas y les preguntaban qué ha pasado en tu manejo de las vías aéreas, coleccionando los datos. Problemas de las vías aéreas estaba definido como una situación clínica que no se podría evitar en la práctica diaria, pero no ha salido con una herida del paciente, y la complicación han sido lo mismo en la NAP4, que tal vez se podría evitar, pero ha causado un daño al paciente. Y han mirado a problemas como la hipoxia, dispositivos usados no normalmente, intubación esofageal y problemas con la intubación. ¿Qué fue el resultado? En esas 8 semanas tenían más que 2.800 pacientes y han encontrado casi 170 eventos en la relación al manejo de las vías aéreas, significando 2,5 casos al día. Cada 2 días, 5 casos con problemas de las vías aéreas. Bastante. 38% han sido complicaciones,
y algunos, 24 casos, muy graves. 12 fueron a la UCI eso estuvo planeado. Tenían 2 accesos quirúrgicos a las vías aéreas y uno ha resultado en la muerte del paciente. Un caso de NINO, no intubación, no oxigenación, una aspiración y 8 veces una desaturación bastante grave. Lo vemos también en esa figura que en su mayoría los casos han sucedido a la inducción de la anestesia, pero también había casos durante anestesias, al despertar y en el posoperatorio. Y al final han dicho los autores que se puede hacer eso, mirar en un departamento qué pasa y se puede coleccionar los datos y analizarlo. Así ahora teníamos datos de los casos graves y también casos menores. Pero ¿qué significa eso? Pasa mucho, podemos hacer algo. Y con eso estábamos entrando nosotros con la idea, podemos mejorarlo. Y hicimos ese ensayo que por fin ya está publicado a través de mucho trabajo, análisis. Y la idea fue mirando a casos del manejo de las vías aéreas mayores y menores a través de otra vez 9 semanas para crear la línea de base para saber qué hay. Y después analizando los 5 puntos más importantes con el potencial de reducir esos casos, significando el objetivo ha sido el outcome máximo con el trabajo mínimo. Existe ese principio de Pareto, con 20% del trabajo vas a resultar en 80% de resultados. Eso fue la idea, que no queremos muchísimo trabajo con un poco de resultado, al revés. Y así hemos hecho un paquete, un conjunto de 5 intervenciones que les voy a enseñar muy pronto. Después de ese análisis de la base, teníamos un año de enseñanza, entrenamiento, ponencias, talleres, pósteres en todos los lugares del trabajo de la anestesia. Todos los anestesistas han recibido una carta pequeña, plastificada para tenerlo con los cambios y por qué hay que hacerlo. Después de un año, otra vez 9 semanas mirando qué pasa con el vía aéreo. Ese fue un trabajo enorme porque en ambos periodos teníamos estudiantes en 2 turnos de las 6 de la mañana hasta la tarde, de la tarde a las 11 de la mañana, y ellos estaban mirando, caminando a todos los quirófanos, a todos los sitios de anestesia, apuntando qué ha pasado, qué fue, qué has hecho, para obtener prospectivamente todos los datos con los vías aéreas. Y el interés primero fue la reducción de los casos, y eventos mayores han sido lo mismo como han tenido en el NAP4 y todos los otros eventos. Pues eso es la base. Teníamos en esas 9 semanas más que 3.300 casos y 576 eventos, un 15% más o menos. Teníamos un evento mayor, una admisión a la UCI no anticipado, ninguna muerte, ningún daño al cerebro y ningún acceso quirúrgico. Y aquí ustedes ven los casos menores. Había muchísimo, en su mayoría en rojo y ahora en amarillo, los casos los más importantes casos. Cubren 3/4 de todos los casos, y eso fue el análisis que nos ha traído a la intervención.
¿Qué fue la idea de todo eso? ¿Por qué hicimos eso? Sabiendo del NAP4 en 5.500 casos hay un evento grave y los otros, como los estudios de Holanda y también aquí uno en niños de los Estados Unidos, hay bastante casos también menores. Mira aquí 16% laringoscopias más y más y sabemos, hay suficiente evidencia si necesitamos más que 1, 2 o 3 laringoscopias, los problemas están aumentando enormemente. Hipoxia en 35% y sobre todo la bradicardia en niños muy importante y algunos de esos bradicardias llegaron hasta la asistolia. Entonces, los problemas están aquí y queríamos mejorar esos problemas que al final resultan en una catástrofe. Significando esos problemas menores son precursores para el problema después. Eso se llama el modelo del queso suizo de Riesen, lo ha introducido y los casos menores están como esas barreras pequeñas que el fallo, el gran daño no pasa. Y si por algunas razones todos los huecos están en una línea por condiciones latentes o fallos activos, errores de la gente, entonces, como ustedes ven aquí, la flecha va en línea directa y entonces algo pasa. El famoso caso de Elaine Bromley nos enseña muy claramente los distintos hechos que han pasado y ninguna de las personas estaba haciendo algo por mala conciencia. Todos estaban pensando haciendo lo mejor. Y entonces, de la literatura sabíamos mucho pasa, pero no hay un concepto claro cómo evitarlo, qué podemos hacer. La segunda idea que teníamos, eso es la agregación de ganancias marginales. Es un concepto basado en esos eventos menores como la bandera roja, enseñando aquí pasa algo y si no estás poniendo atención, tal vez hay un problema en la estructura total. El concepto de las ganancias marginales fue famoso con los ciclistas del Reino Unido en la Olimpiada de 2008 en Pekín, porque de repente han ganado 10 medallas de oro y antes los ingleses nadie les conocía ni nada. Y David Brailsford fue el entrenador de ellos para esa ganancia y él ha tomado ese concepto de mejorar 1%, un pequeño margen todos los días, un poco. Al principio, como ustedes ven en esa figura, al principio no pasa mucho, pero a través del tiempo, poco a poco, ya la subida, y entonces la subida está muy, muy arriba hasta ganar las Olimpiadas, cambiando un pequeño trozo cada día, 1%. Y oportunidades para mejorar algo hay en todos nuestros servicios y departamentos, significando pequeños cambios, pequeñas mejorías para al final tener el gran éxito. Otro punto muy importante, si queremos hacer una ganancia grande, nunca olvida las pérdidas pequeñas, porque si estamos aquí, eso es el resultado del trabajo. Y si estamos mejorando aquí esa parte verde al lado bueno, la curva se va del A a B, mejorando. Pero nunca olvida el trabajo malo. Si reducimos la parte peor, también la curva se mueve a ese lado. Y ambos juntos, mucho más. Y con eso
Les voy a enseñar los 5 cambios de la estrategia que hicimos. La primera ha sido tales los bloqueadores musculares inmediatamente después de la anestesia, antes de poner la mascarilla facial al paciente. Y la meta ha sido muy claramente reducir la mascarilla difícil. Y con eso hemos cubierto 15% de los casos. Y hay suficiente evidencia de con la aplicación de los bloqueadores neuromusculares, la mascarilla es mucho más fácil. Claro, teníamos compañeros que estaban gritando, estáis matando a la gente, si no hacemos la prueba de ventilación antes. Entonces le dije, ¿pero qué? Es que no lo entiendo. Si estás haciendo una inducción rápida, la rapid sequence induction, la inducción en secuencia rápida, estás poniendo los opioides, el propofol y los relajantes en una vez, esperando 1 minuto sin ventilación todavía y después la intubación. Es lo mismo como ahí. Y eso en los casos difíciles. ¿Qué ese es el problema? Segunda parte, mejorar la preoxigenación hasta llegar a los 90% a la expiración y poniendo oxígeno durante el manejo de las vías aéreas, oxigenación apneica, para reducir la tasa de la hipoxia, también 15% en nuestra población. El tercero, hemos implementado una lista de chequeo antes de la inducción, otra vez 15%. Y la meta fue la optimización del chequeo del equipment, la preparación del paciente, la posición del paciente, la comunicación entre el equipo, el plan PST. Al final vamos a hacer la anestesia, como hemos hablado, y qué es el plan de emergencia, a quién tenemos que llamar, quién va a hacerlo. Todos esos cambios no cuestan mucho, casi nada. Y se puede solamente hacer, hay que hacerlo, nada más. Esa fue la idea. Intervenciones que no cuestan nada, solamente para hacerlo con el resultado grande. Número 4. Después de 2 intentos de intubar, la persona con la experiencia más grande tiene que hacerlo. Sobre todo en un hospital de enseñanza como somos nosotros, hay que reducir los esfuerzos de intubación para la seguridad de los pacientes. Solamente hacerlo. Y lo último, usando videolaringoscopia para todas las intubaciones trajeales, si es posible. Hay que pensar en el año, hicimos eso en el año 15 hasta 16, todavía teníamos bastante videolaringoscopios, pero no era como ahora casi normal. Y la meta otra vez es reducir los problemas con la intubación, porque si ves en el vídeo que el tubo va al esófago, no hay que poner el tubo, hay que retirarlo y a la trachea se ve los problemas con el tubo, todo eso, mejorando la intubación, otros 16%. Entonces, ustedes ven con pocas intervenciones que es tan fácil para hacerlo. Tal vez los videolaringoscopios cuestan algo, se puede lograr mucho. Bueno, y con eso, ¿qué fueron los resultados? Eso ese es el resultado. Los casos fueron reducidos de 566 a 430, un 4% menos y un 25% mejor que antes. Ese fue el plan, porque nuestro plan, el cálculo del tamaño de la prueba, ahí hemos definido una mejoría de 20% es importante en la clínica. Y entonces eso ya hemos logrado. Ustedes ven aquí los casos reducidos, pero también los eventos con 1 o 2, 3, 4 y más, todos reducidos comparando aquí. Entonces, fue posible reducir los eventos
con esas intervenciones, con ese paquete de intervenciones. En la segunda parte, un año después, no teníamos un caso mayor, otra vez un 3.700 y pico casos, en todo teníamos más que 7.000 casos. Y aquí ustedes ven los casos antes a la línea base y al follow-up. Y esos han sido esas intervenciones que teníamos. Y ustedes ven muy claramente cómo todos los casos se han reducido bastante. Y si estamos mirando también a eso, sangre en los dispositivos o las vías aéreas, otro síntoma de que la gente estaba tenía más cuidado con las vías aéreas, estaban mirando un poco más que han hecho. Y también la ventilación espontánea después de anestesia ha mejorado bastante, de 11 casos a 1. Entonces, esas intervenciones al final han ayudado a los pacientes bastante. Y al final hemos dicho, la implementación en un departamento es posible. Se puede cambiar las estrategias del manejo de las vías aéreas para reducir los casos, y el análisis, un audit y la creación de intervenciones específicas a los problemas locales tal vez es la clave para la optimización del manejo de las vías aéreas. Eso fue el primer resultado grande. Pero eso no es todo. Hemos continuado y la primera pregunta fue, pues hemos hecho eso a través de un año, ¿y qué pasó después? Eso fue el 15, 16, y estuvimos analizando el uso de las listas de chequeo, porque eso fue realmente una pelea muy grande para implementarlo. No cuesta mucho, pero la gente tiene ideas muy raras para el uso de eso. Eso es la lista de chequeo. Eso aparece en la pantalla del ordenador, en el sistema automático que tenemos ahí, en el quirófano, y hay que chequear. El primero está rojo, y si todo está bien, se cambia a verde el equipamiento. Está el CO2 funcionando, han checado la máquina, hay suficiente material de las vías aéreas, el paciente, la posición, la mascarilla, ahí el oxígeno, la comunicación entre nosotros, quién está haciendo qué, la distribución de las tareas, el plan BSD, todos lo saben, y qué plan tenemos para la anestesia, qué vamos a hacer, el monitoring y todo eso. Y al final vamos a hacerlo de esa manera. Hay una pregunta abierta, alguien que le surge algo es para esforzar el speak up de la gente. Tenemos todas las listas de chequeo de los otros, los cirujanos y todo eso. Y al final hay que decir, ok, lo vamos a hacer, y hay que declarar su contraseña, y entonces ya el sistema sabe que vamos a continuar. Pues, ¿qué ha pasado? Después de la investigación, y en los años después no hicimos nada, ni entrenamiento ni nada. Ustedes ven al principio un 48% estaban usando las listas, lo han completado, pero a través de los años ha subido hasta casi estamos llegando a los 70%. Todavía hay algo para mejorar, pero el uso poco a poco ha cambiado. Significa que esos cambios necesitan tiempo, no pasan de hoy a mañana. Lo vemos durante el día, están usándolo bastante bien. Por la noche, aquí hay una área para trabajar con las colegas en la noche. ¿Por qué no estáis usando esa herramienta muy fácil para la seguridad de los pacientes? También vemos que en casos de emergencia el uso es muy pobre. En la área afuera del quirófano también, en el quirófano están usándolo bastante bien. Claro, ahí la observación, nosotros estamos caminando, está ahí.
Aquí, aquí ven cómo los distintos subunidades de la anestesia en los distintos áreas de cirugía lo han mejorado. Algunos estaban a un nivel bastante alto al principio, otros, por ejemplo, en urología, una subida enorme. Eso fue fácil. Un cambio en el liderazgo y el tío responsable, la persona responsable, de repente en urología se ha dispuesto, lo vamos a hacerlo y una subida grande. Ese es el promedio total y las áreas de problemas, la emergencia y la anestesia fuera del quirófano. Eso es una parte. Otra parte, y esos cambios tardan tiempo. Aquí 2 ensayos enseñando que cambios a ese nivel tardan, las intervenciones al nivel del sistema tardan tiempo. Aquí la implementación de la lista de chequeo de los cirujanos, de la Organización Mundial, y tardó años hasta llegar a un nivel bastante bien. Y aquí otra vez reportaje de problemas a un sistema de seguridad. Y tardaba también años hasta que los casos subieron. Y en ambos casos han usado simulación para entrenar a la gente en el uso de la lista de chequeo o para reportar problemas. Es posible, pero tarda tiempo. Lo mismo que hemos encontrado. Otras cosas que hemos encontrado, los estadísticos estaban trabajando con inteligencia artificial, con esos datos de los más que 7,000 pacientes, y de repente el estadístico vino y me dijo, oye, todos los predictores de las vías aéreas que vosotros estáis mirándolo, no hay ninguna predicción de los eventos. Y le dije, oye, lo sabemos. Hace años sabemos que lo estamos haciendo antes con los pacientes. No nos dice si tenemos un problema después. Pero lo importante es que la gente mira al paciente. Pero para mí, le digo, eso es un resultado, está muy bien, porque eso significa cambios. No hay que hacer al nivel individual, hay que hacer a nivel de sistema en el departamento. Y con eso otra vez a la investigación. Aquí ustedes ven cómo han cambiado la saturación. Saturación baja ha mejorado en el follow-up. Pero el cuadro no ha cambiado. Y eso fue interesante para mí. Entonces he dicho a los estadísticos, mira cómo fue la distribución de los eventos primeros y segundos. Hicieron un análisis muy complicado que, tengo que decirlo, todavía no lo entiendo totalmente, pero los resultados son interesantes. ¿Qué evento viene después del primero? Y aquí lo vemos, la línea base. Si, por ejemplo, tienes una mascarilla difícil, algunos tenían una intubación difícil después, hay hipoxia, hay otros casos, la hipoxia se distribuye a nada, entonces hicieron un trabajo muy bien, la herida ha resultado en una mascarilla difícil, en hipoxia. Todo eso lo han encontrado en la línea base. Lo interesante, después de un año de entrenamiento, la tasa de eventos ha disminuido, pero la imagen es igual. Significa que fuimos capaces con esas intervenciones, con esas 5 intervenciones, de reducir los eventos, pero los hechos después han sido igual. Entonces hay que pensárselo, ¿qué vamos a hacer para el próximo paso? Y como los estadísticos están muy buenos nos han enseñado eso. Esos son el caso primero. ¿Y qué es el siguiente? Por ejemplo, si tenemos una intubación que no ha funcionado, después muchas veces hipoxia. Está claro.
Eso no es una sorpresa, pero significa la importancia de la oxigenación apneica durante todo el proceso del manejo de las vías aéreas. Lo siguiente, si tenemos un problema con la visualización de la glotis, el resultado, el segundo es muchas veces el problema de la intubación. También algo claro para mí, los estadísticos estaban muy a gusto con esos resultados. Claro, si no veo muy bien, la intubación va a ser difícil. Significa, si uno tiene el problema con la visualización, no trata de poner el tubo porque vas a tener un problema. Piénsalo, mejorar las condiciones, la usando una guía de Froba o que sea para ayudar a la intubación. Otro, si hay un problema con la mascarilla, el siguiente es la hipoxia, tampoco algo muy sorprendente, porque si no puedes ventilarlo, la hipoxia. Pero lo otro es muy interesante. En muchos casos con la mascarilla tenían también problemas de la visualización. Y la visualización nos ha enseñado, el siguiente es el problema de la intubación. Significa otra vez la importancia de la oxigenación apneica. Y eso es un dato muy interesante. Si uno tiene problema con la mascarilla, hay que pensárselo inmediatamente. Oye, eso podría ser un problema después con la visualización y la intubación. Entonces, a ese punto, llama a la ayuda, porque tal vez vamos a tener el problema después mucho más grande. Y lo último que quiero enseñar, todo el resto, otros casos, han resultado otra vez en un gran porcentaje en la hipoxia. Todo eso para mí significa, eso todavía tenemos que publicar, está bajo de revisión, la importancia de dar al paciente oxígeno mientras estamos haciendo el manejo de las vías aéreas. Pues ya estoy llegando al final. Espero que estaba algo para ustedes dentro de mi ponencia y ahora ustedes tienen un poco más para poner en su mochila del manejo de las vías aéreas, porque esas mejorías para aumentar la seguridad de los pacientes significa que tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque lo que pasa afuera, el suceso, la mágica, está no en la zona del confort, porque la zona del crecimiento, la zona de la mejoría, está en esa parte amarilla. Y si no salimos de la parte verde, de la zona del confort, a la parte amarilla, a la zona del crecimiento, no pasa nada. Lo bueno es, si salimos más de la zona verde está creciendo. Y la zona del estrés también va afuera. Y en la zona del estrés no hay cambios, eso es solamente acción. Significando, sale de tu zona del confort para mejorar las vías aéreas. Y con eso, ya al final, también en un departamento de anestesia como ustedes tienen, que funciona muy bien, se puede mejorar el manejo de las vías aéreas, es posible y necesario. Porque los eventos menores nos dicen tal vez son precursores de una catástrofe después. Y un audit, una evaluación que pasa ahí, aunque es mucho trabajo, nos ayuda en entender qué pasa. Hay que adaptar las intervenciones a las necesidades locales. El KISS, keep it simple, hágalo sencillo. Piensa al principio de Pareto, con 20% del trabajo, una ganancia de 80%. Eso es que podemos hacer. Y los pequeños cambios, todos los días, la agregación de las ganancias marginales y nunca olvida la parte no tan buena, disminuir eso
nos ayuda en la mejoría. Las intervenciones deben que ser al nivel del sistema para el suceso, y hay que pensar siempre esas implementaciones para ver el cambio necesitan tiempo, no pasan de hoy a mañana. Yo sé que mi reportaje fue de un centro de experiencia, ahora tenemos que mirar qué pasa en el mundo, en este caso multicéntrico, qué pasa global, porque estoy seguro en diferentes áreas hay diferentes problemas que tal vez hay que poner el enfoque, porque no un sistema va a resolver todos los problemas en todos los lados. Y con eso les dejo con la infográfica de nuestro ensayo, con los resultados, y vamos a ver la discusión. Eso es todo, Ricardo, de mi parte. Fantástico, Tino. Realmente ha sido una exposición, una muestra tremendamente educativa acerca de... No sé si me escuchan. ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Wow. Sí, sí. Acerca de, de nuestra... En realidad esto es una enfoque de nuestro trabajo rutinario, de cómo nuestro trabajo rutinario puede ser mejorado en favor de la seguridad del paciente con pequeñas cosas, como tú decías al principio de Pareto, que pequeñas cosas pueden tener un gran impacto, y estas cosas, estos resultados de este trabajo extraordinario que tú nos has mostrado, creo que nos ilustra extremadamente, de manera extremadamente clara acerca de esto. Quiero leer quiero ofrecer la pregunta, perdón, la palabra a quien quiera opinar al respecto. Pero antes de eso quiero hacer la segunda pregunta después de tu charla. Si Martín nos puede mostrar después de tu charla. Y en el fondo también está orientada a que ustedes respondan lo que estimen más adecuado de acuerdo a su visión. No hay una respuesta correcta ni una incorrecta. Y dice, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a disminuir la frecuencia y gravedad de los eventos adversos durante el manejo de la vía aérea? Una posibilidad sería auditar los eventos adversos. Otra, usar estos casos en escenarios de simulación in situ. La simulación in situ, para quienes no estén familiarizados con el concepto, es una estrategia de simulación, ya sea de alta o baja fidelidad, que se hace en el lugar de trabajo. En el hospital, en el quirófano, en las unidades de cuidado intensivo, en el lugar, con la gente en su lugar de trabajo. La tercera es analizar los eventos menores para implementar una mejora. La cuarta sería estandarizar los protocolos de manejo de la vía aérea. Y por último, estimular también a las sociedades científicas para que registrar los eventos adversos y establecer protocolos a nivel nacional. Sería probablemente una estrategia más global dentro de un país. Y también dentro de un continente, sin duda. Entonces, parece que hay una votación bastante pareja, hay una preferencia sobre estandarizar los protocolos de manejo de la vía aérea, de tal manera que todo el mundo haga lo mismo. En segundo lugar está el usar los casos de eventos adversos para diseñar e implementar escenarios de simulación in situ. Recordemos que la simulación de alta fidelidad no significa necesariamente el uso de una gran y compleja tecnología, sino que se plantean escenarios que pueden ser dentro del mismo quirófano, con un facilitador que debe estar fuera del quirófano, y hay una interacción entre los quienes están dentro y quienes están fuera, con digamos, actividades de briefing y debriefing al inicio y al final de la actividad. Yo no sé si parece que estamos bien con la votación. Me imagino que la gran mayoría ha votado.
y pareciera que en primer lugar está la estandarización de los protocolos de manejo de la vía aérea, después vienen el uso de estos casos en escenario de simulación in situ, o sea, me parece bien hacer esta estrategia de simulación in situ, después auditar los eventos adversos, cosa que no hacemos normalmente, y por último estimular a las sociedades científicas para que también lideren de cierta manera esta estrategia. No sé qué te parece, Tino, esto es una opinión latinoamericana. No, eso está, estandarizar los protocolos es un camino muy bueno, porque eso hemos visto con los 5, con el paquete de esos 5 intervenciones, que eso ha ayudado para estandarizar lo que están la gente haciéndolo. En los ponencias, en los talleres, estamos hablando mucho de las guías, cómo aplicar las guías, por ejemplo, de los ingleses, a nuestro servicio, a nuestro departamento o la subunidad. Los de obstetricia tenían otras ideas que los de los niños. Entonces, eso es un punto muy bien y además ayuda a la discusión para que la gente entre y se lo toman las ideas. No nos ayuda algo si el colega dice que sí, que lo hago y entonces no lo hace. Solamente te lo dicen que sí para que te dejes en paz. Y lo otro, usando esos casos en la simulación, es algo muy bien porque podemos aprender de lo que ha pasado. Y también en una estructura muy organizada. Fernando nos ha explicado la otra vez en la otra ponencia cómo esos factores humanos nos ayudan o nos hacen los problemas más graves. Y eso para mí me gustó mucho que teníamos eso en el mes pasado y ahora les puedo enseñar qué podemos hacer sabiendo la importancia de esos factores humanos. Exactamente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Yo creo que hay una necesidad importante dentro de nuestro ambiente latinoamericano por estandarizar los protocolos de manejo de la vía aérea. No tenemos mucha comunicación en realidad entre nosotros en cuanto a eso, y en los mismos países o en los mismos servicios tampoco hay una suerte de homogeneización de criterios y de estrategias para el manejo de la vía aérea. Estamos un poquito actuando de manera individualista con respecto a esto, y posiblemente sea una cosa importante poder comunicarnos y debatir el problema para poder alcanzar un acuerdo. El doctor Latrope está pidiendo la palabra. Nuestro director del programa de formación en anestesia de la Universidad de Portales. Enciende tu micrófono, Ricardo. Bueno, primero que todo, darle gracias al doctor nuevamente por su excelente charla. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. La verdad es que yo creo que él expresa una sensación que yo quiero solamente transmitir a través de un poco la experiencia de 40 años de dar anestesia. Creo que la forma más fuerte de interesarse en estos temas es la experiencia personal. De hecho, yo creo que todas las protocolos, todas las guías salen de alguna manera de gente que ha sido revestida por experiencias personales. Por lo tanto, la experiencia personal hay que transmitirla, los más viejos probablemente a los más jóvenes y así sucesivamente. Creo y comparto con el doctor Greff también el hecho de que esta experiencia personal nos debe hacer mirar básicamente nuestros errores. Todos los días cometemos errores, todos los días estamos expuestos a cometer errores. Por lo tanto, evidentemente que la auditación de los casos graves, el análisis de lo que estamos haciendo, es fundamental para lograr pequeñas mejoras bajo este concepto Pareto. Muchas veces son cosas simples, son observaciones que nos van a entregar una
gran avance de alguna manera en las medidas de seguridad. Yo quería agradecerle de nuevo al doctor y compartir en muchos conceptos. Creo que la experiencia personal es muy relevante y creo que de repente los pequeños detalles van a mejorar mucho nuestra atención y seguridad a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Tino, ¿tú querías decir algo, parece? No, es verdad que mirando a los casos pequeños, discutir qué ha pasado y sobre todo buscar una solución. Para nosotros vale algo para saber qué pasa, pero haciendo el próximo paso a una solución, ¿qué vamos a hacer en el futuro para que eso no pase otra vez? ¿Y quién va a hacerlo? ¿En qué temporada? En los próximos 3 semanas, alguien se preocupa de ese problema y en 4 semanas, en un mes, vamos a mirar si tenemos realmente una solución a nivel local. Yo creo que trabajando a los problemas locales es importante. Es tal vez una experiencia en Suiza, donde tenemos 2 regiones con 3 regiones con 3 diferentes lenguas, el alemán, el francés y el italiano. Y fue una discusión haciendo una guía para todo el país. No va a funcionar porque la gente en la parte alemana está un poco diferente que de los hablando franceses, los hablando italiano diferente, y todos necesitan sus pequeñas ideas locales para que se compre la gente a aplicarlo, porque no vale la pena haciendo algo que tal vez los hablantes franceses dicen que no, eso de los alemanes no queremos. Y por eso, mirando dónde estás, qué son tus problemas y discutiendo con los otros como has hecho tú, es una buena idea, podemos hacer también. Sí, antes complementando un poco eso, a mí me parece que la problemática de las dificultades o las complicaciones de eventos adversos en el manejo de la vía aérea es algo que es percibido o menospreciado o subestimado porque es un problema infrecuente. En general tenemos a nivel local, a nivel personal, tenemos pocas instancias, pocos eventos adversos durante nuestra práctica profesional para poder llevarnos una impresión de que esto es un problema importante. Entonces, es una percepción equivocada que tenemos nosotros y además, por supuesto, las barreras de idioma y de algunas diferencias, qué sé yo, que se produzcan con los diferentes países. Creo que estos pequeños elementos que tú has mencionado deben transformarse en una rutina. Esa rutina debe incluir además al resto del equipo, porque uno no actúa solo, tiene una enfermera, tiene un paramédico al lado, puede tener un colega también que lo ayude en los casos más difíciles, y en ese sentido, en el resto del equipo, tenemos que hacer docencia, tenemos que enseñarles a las enfermeras, a los paramédicos, acerca de la importancia de implementar estas prácticas de pequeños detalles que nos van a llevar a un gran resultado. También coincido contigo, Tino, que las intervenciones a nivel sistémico, es decir, a nivel de la organización de nuestros hospitales, son esas las que tienen mayor impacto. Probablemente las que tienen las instancias de educación o de trabajo en equipo no tienen gran impacto si es que no hay una complementariedad de la institución, de la organización, para poder darnos las mejores condiciones de trabajo y que ellos sean los que implementen las listas de chequeos, por ejemplo, y le den la importancia en una suerte de estándar de calidad para que se implementen de manera rutinaria, puesto que para nosotros no tiene una percepción distinta, pero sí puede ser una cosa importante si esto se hace a nivel sistémico, organizacional. El doctor Carlos Reyes está pidiendo la palabra. Enciende tu micrófono, Carlos. ¿No? Ya, perdón. Te vi tu mano alzada. Te vi tu mano alzada. Pero me gustaría mucho tu opinión, Carlos. El doctor Carlos Reyes es un gran anestesiólogo chileno que ha tenido una gran relevancia en la docencia
de muchos de nosotros y también en el área de la reanimación cardiopulmonar a nivel latinoamericano. Y el doctor Pedro Sepúlveda ha subido la mano. Ah, sí, también a la mano. Venga, ahora sí. Sí. Ricardo, ¿me escuchas? Por supuesto. Bueno, primero felicitarle, una conferencia creativa, extraordinaria. Me encanta. Aunque vuelva a conceptos que ya han sido planteados desde que comenzaron los eventos adversos. Recuérdense ustedes que cuando el grupo de Cooper en Boston empezó a estudiar los efectos adversos en el año 1978, él se dio cuenta que por una muerte había mucha morbilidad, y por una morbilidad habían casos que estaban cerca de provocar una morbilidad, pero no lo provocaban. Es decir, tenemos 100 eventos menores y a lo mejor uno mayor, que ha sido muy bien expuesto en esta conferencia. Segundo, creo que yo soy uno de los que odia los protocolos y las estandarizaciones. Y no las odio porque no crea que son un muy buen producto, es porque no logra convencer a la gente. Cuando alguien llega y dice, mira, acaba de salir la norma de los americanos, y todo el mundo dice, ya, esta es la norma. Y la gente dice, bueno, pero a mí qué me interesa lo que opinan los americanos, si yo tengo 40 años de experiencia. ¿Te fijas? Entonces, no basta hacer una norma. La pregunta es lo que él ha dicho muy bien, cómo esa norma, esa guía, la gente la hace suya. Y es un concepto que lo ha hecho muy bien. Pero para terminar, quisiera decir algo. En esta implementación, hay gente que es pionera, hay gente que trabaja fantástico, porque tenemos los datos científicos. El problema es cómo bajamos los datos científicos a la realidad y a la práctica. Y en eso yo sé que Ricardo no lo va a querer decir, pero Ricardo ha hecho un trabajo continuo, prolongado, focalizado, y de hecho lo invitamos a participar en un trabajo maravilloso que era enseñarle a todos los médicos de nuestra área, que es grande, de pueblos chicos como de Curacaví, etcétera. Entonces partieron con un curso, que es el curso que se hace aquí en Chile, ¿no es cierto?, teórico, con simulación, y después invitamos al hospital a que recibieran a estos médicos que estaban en los CEFAM, en los pueblos chicos alrededor del área. Ese fue un proyecto extraordinario, porque al final no es el anestesiólogo el que tiene problemas. El anestesiólogo tiene un problema cada 5.000 casos y llegan 5 anestesiólogos más a ayudarle, y tiene toda la tecnología. El problema es cómo manejar la vía aérea cuando está este colega que le llega un recién nacido y está en Curacaví, está en un pueblo pequeño. Ese esfuerzo en esa zona tiene una productividad muchísimo mayor que a que nos juntemos los especialistas a tratar de contarnos qué hay de nuevo. Porque cuando el especialista ya es bueno, pasar de la nota 6 a 7 cuesta mucho. Es demasiado esfuerzo. Hay que hacerlo, pero es demasiado esfuerzo. Pero cuando el individuo tiene una nota 2 y Ricardo hace un curso para ello y después los manda a nuestro hospital, y en nuestro hospital pasamos turnos de noche, de sábado, domingo, haciéndolo entrenarse, ese individuo pasa de 2 a nota 5 rápidamente. Así que todos estos elementos que nos han estado dando durante todo el año en estas reuniones son fantásticas, pero lo bonito de Ricardo es que no se pierde en la academia, que no se pierde en la conferencia, sino que aterriza esto a la realidad chilena. Como decía nuestro expositor, si hablan alemán, ellos no van a querer que vengan los que hablan francés a hacerles clase. Ricardo toma esto y lo aterriza al lugar chileno con los recursos que tienen. Por ejemplo, para una persona que no tiene videolaringoscopio, que le mencionen el videolaringoscopio le da rabia, se produce un rechazo. Así que uno lo que hace ahí es decir, bueno, veamos qué elementos tú tienes para manejar la vía aérea. Así que mis felicitaciones, siempre tienes expositores maravillosos, Ricardo, y creo que este país tiene un líder fantástico en este tema y tú lo has conducido todo muy bien. Eso solamente, gracias. Demasiado generoso tu comentario, Carlos, pero realmente interesante lo que tú estás diciendo con respecto a la gran problemática que existe con nuestros médicos generales, colegas que están en lugares pequeños, con mínimos recursos, y yo creo que mi esperanza es que también a través de nosotros, de todos los que asistimos a este tipo de actividades, podamos transmitirles y enseñarles
las mejores maneras de desempeñarse con esos pocos recursos que ellos tienen. Así que yo creo que todos nosotros de alguna manera debemos convertirnos en vectores para poder ayudar a esa gente en beneficio de los pacientes que ellos atienden. Muchas gracias, Carlos. Pedro. ¿Qué tal? Muy buenos días para Querido todos amigo. mis colegas. Buenos días para ti, Ricardo. Buenos días, doctor Grave. Muy agradecido por su exposición, como siempre, de alto nivel y dejándonos algo para todos nosotros. A mí me preocupa, yo creo que mis colegas anteriores, el doctor Rey ha dado un punto muy importante, lo mismo que tú, Ricardo, de nuestra situación nacional, pero me preocupa realmente cómo generar esta cultura de seguridad dentro de los ámbitos locales. Y básicamente, esa es mi pregunta para el doctor Gray. ¿Qué estrategias comunicacionales importantes para poder comprometer no solamente al ámbito institucional, los directores, que es el espacio protegido para el desarrollo, y comprometer al equipo de salud? Porque como dijo Ricardo, no solamente la actuación del médico de anestesia, y eso también va a suceder, como dijo el doctor Reyes, en médicos que también no tienen la formación o la experticia que puede tener un anestesiólogo. Siempre van a trabajar con equipo. Y yo creo que a nivel latinoamericano, nosotros, a diferencia de los anglosajones, nos tomamos las cosas algunas veces muy a la, como te criaste, nada más. Somos muy buenos para sumar protocolos, pero cuando llega la hora de generar compromisos, tenemos algunas serias deficiencias. Y a mí me preocupa eso, que cómo generar esta cultura y cuáles serían las estrategias para poder hacer participar de esto, no solamente a los colegas, sino todo el equipo de salud, enfermeras, técnicos, e incluso a los otros especialistas, que no vean que lo que uno está haciendo, que puede demorar la cirugía, forma parte de esta cultura de seguridad, de este empeño de que minimizar la mayor cantidad de errores que, como ustedes han dicho, ciertamente comienzan a través de pequeños errores. Gracias. Seguramente que no es fácil. Que yo siempre digo a mis compañeros, continúa, trabaja, continúa, y si algo no funciona, lo tomamos así, miramos que no ha funcionado, pero continuamos en el camino para hacerlo. Integrar los otros es un punto muy importante. Por ejemplo, en el centro de simulación, cuando he comenzado hace unos 18 años, desde el principio he dicho, queremos que ahí trabajamos en equipo. Significa, la enfermería está ahí igualmente como instructores y participantes. Y en cada simulación, gente mayores, gente que estaban trabajando 20 años en anestesia, los residentes al mismo tiempo, y la enfermería, la de la escuela, formando el grupo y trabajando junto. Y al principio fue muy difícil. La resistencia al principio de la enfermería ha sido enorme, hasta que me daba cuenta que tenía el miedo que nosotros los médicos queremos tomar la enseñanza de ellos. Fue un fallo mío, entonces hasta que me daba cuenta les dije que no, es que queremos trabajar juntos, y poco a poco se han dado cuenta que fue la idea. Y ahora el director del centro de simulación es un enfermero que está haciendo solamente eso de la enseñanza. Significa trabajando, incluyendo los cirujanos. Ahora estamos haciendo simulación en sitio, en los quirófanos, en un sábado, un quirófano con los cirujanos, los anestesistas, el cardiólogo tiene que venir. Eso tarda mucho tiempo, pero se puede hacer poco a poco, y no hay que vencer poco a poco. Siempre le digo, es como hacer una guerra. La batalla, la pequeña batalla o la grande batalla no vale nada. Si lo pierdes, lo has perdido. Lo importante es ganar la guerra. Gracias. A mí me parece fundamental, no sé si el doctor Reyes parece que está pidiendo la palabra de nuevo.
Y veo tu mano y no, me dice. Sí, perdón, Tino, Ricardo, ¿quieres agregar algo más? Sí. otro punto, eso, cómo trabajar si estás muy afuera del sistema. Yo creo que aquí la tecnología nos puede ayudar mucho. Yo tenía una experiencia, fue en el año 1979, estuve en Nicaragua, en un pueblecito afuera de todo, en un puesto de atención medicina, y el próximo hospital fue unos 120 kilómetros en la carretera al oeste, pero significa 5 horas del camino. Lo importante que me ha ayudado allí fue el teléfono. Si tenía un problema, había un teléfono que no era muy claro y tenía la posibilidad de llamar a otro médico en ese hospital, preguntarle. Y hoy en día, los métodos de comunicación, como tenemos aquí ahora, son mucho mejor. Y sí, ofreciendo a esos médicos afuera, tú tienes siempre la posibilidad de llamar o comunicar cara a cara a cualquier hora con un especialista en el centro para que os ayudamos. Es algo que les da seguridad y la confianza, sobre todo, de hacer un trabajo bueno. Eso creo que es muy importante. Me parece una excelente idea. Yo creo que dentro de todo esto, como por ahí se le adjudican muchas frases a Albert Einstein, parece que él habría dicho algo así como que si seguimos haciendo lo mismo, nada va a cambiar. Por lo tanto, creo que debemos tener el valor y estimular a nuestras enfermeras que están a cargo de muchas de estas instancias de docencia, de entrenamiento, incluso de calidad y seguridad clínica en las instituciones para que conquistarlas, más que obligarlas o mostrarles algo de lo cual ellas van a quedar fuera, conquistarlas y que sean nuestras aliadas. Yo creo que tendríamos unas muy buenas aliadas en las enfermeras si les mostramos que esto va en el mismo sentido de lo que ellas hacen. Por otro lado, tenía algunas anotaciones. Sí, acerca de la oxigenación apneica de la que tú hablabas, Tino, en un detalle, que es que muchas veces conceptos como ese pueden ser un poquito intimidantes para algunos de nosotros y que probablemente eso de la oxigenación apneica sea para algunos sinónimo de las cánulas nasales de alto flujo, del Thrive, de las cuales nosotros en Latinoamérica no disponemos mucho. En muchos servicios no hay de estos dispositivos. Y que también no hay que olvidar que hay una manera bastante más a la mano que una técnica que describieron los urgenciólogos norteamericanos Richard Levitan y Weingart, y que es la técnica del nodo de SAT, que es un acrónimo, Nasal Oxygen During Effort Securing Tube, o sea, una oxigenación nasal durante la laringoscopía, y que es el uso de una cánula nasal común y corriente, simple, conectada a una salida de oxígeno con un flujo lo más alto posible. Ellos describen 15 litros por minuto perfectamente, pueden ser, algunas de nuestras máquinas de anestesia dan flujo de 10 a 12 litros, otras dan 15, y tenemos siempre en los quirófanos alguna salida de oxígeno con flujómetro y que podemos conectar estas cánulas nasales. Y esto funciona, y esto está aprobado que funciona y puede ser una manera importante de poder brindar oxigenación de alto flujo. Otro comentario que yo quería hacer acerca de estos elementos de seguridad, tú hablabas, Tino, de los analizadores de gases, de una preoxigenación alcanzando un ETO 2, ¿cierto?, de 90%, y también del uso de la capnografía. Pero no debemos olvidar que en la gran mayoría de nuestros servicios, yo no sé, en Europa probablemente no es tanto problema, en las áreas fuera del quirófano, ya sea en las unidades de urgencia, de cuidados intensivos, ellos no usan habitualmente capnógrafos. Por lo tanto, no tenemos ese elemento de parámetro de monitorización para poder guiar y tomar decisiones dentro del manejo de la vía aérea en esas áreas. No sé qué comentario puedes hacer tú al respecto, Tino. Sí, hay que decir, en muchas áreas del mundo
eso, monitorización, es el equipamiento que nosotros tenemos, no existe. Y por eso, por una parte, es también la obligación de nosotros, digamos, donde estamos en los centros, ayudar a la gente para esa monitorización llegue a la gente. Hay una iniciativa mundial para dar pulso oxímetros a esos servicios donde hay nada, y ahora otra iniciativa exactamente eso de la capnografía. Y lo único es que mirar que eso llega a la gente, y tal es la idea que importante es para que la gente piden lo que necesitan. Por ejemplo, nosotros hemos donado pulso oxímetros a una zona del Congo en África, y yo no sabía que no tienen nada. En Congo, Brazzaville, hay 5 anestesistas para todo el país. Wow. Y es muy fácil donar 5 pulso oxímetros a esa gente para que lo tengan. Pero si la gente no les dicen que necesitan, ¿cómo vamos a saberlo? Significa, en áreas donde estáis trabajando vosotros, si la gente, eso es también ese speak up, esa comunicación a un nivel igual. Si la gente es tan capaz de decir a los centros, a los centros universitarios, oye, tenemos un problema ahí, ¿nos puedes ayudar? ¿Nos puedes ayudar a solucionarlo? Eso creo que es algo muy importante. Exactamente. Yo quisiera darle la palabra al doctor Fernando Montalegre, no sé si estás presente, Fernandito, para que pudiera a lo mejor ilustrarnos cómo se enlaza esto que ha mostrado Tino con los factores humanos, es decir, cómo nosotros que somos seres humanos falibles podemos mejorar en este sentido, tomar nuestras falencias, enlazar esto de los checklists, esto de las estrategias rutinarias en el manejo de la vida, estos detalles para poder mejorar nuestro quehacer. ¿Qué te parece, Fernando? Sí, hola, Ricardo. Bueno, felicitaciones a ti por la organización y por supuesto felicitaciones por la excelente ponencia del doctor Robert Griff. Ha sido una ponencia bastante ilustrativa sobre este tema que desde el inicio, cuando presentaste la primera pregunta en la cual planteaban por qué consideraban importante este tema, la mayoría de las personas contestaba porque ha tenido algún problema, ¿no? En algún momento. Entonces todos, lo reconozcamos o no, porque muchas veces no lo reconocemos que hemos tenido dificultades, pero en algún momento de nuestra práctica profesional hemos tenido problemas, y eso es, creo, el primer paso para que nosotros nos orientemos hacia el cambio, ¿no? Como decía Tino, un 1% de cambio ya es un avance, ¿no? Y ese 1% pues se va a ir sumando y a las finales nos va a dar un gran cambio. En el trabajo que presentó, hemos visto cómo en 5 años han podido lograr una mejoría. Aún todavía no llega al 70% de éxito, digamos, pero hay una mejoría. Y fíjense, en 5 años de un trabajo arduo, ¿no? Entonces es bien difícil, como comentaba alguno de los colegas, el doctor Pedro Sepúlveda, el doctor Carlos Reyes, sobre todo en Latinoamérica, nosotros somos muy poco, tenemos muy poca tendencia a afiliarnos a las normas, a los protocolos, ¿no? Podemos hablar de ellos, pero después en el contexto real no lo aterrizamos en nuestra práctica. Entonces, todo por ejemplo, estas 5 estrategias que planteaba en su trabajo y que les ha dado muy buenos resultados, ¿no? El hecho de las listas de chequeo, enfatizar en la preoxigenación, el uso de la relajación neuromuscular para poder desde el inicio lograr una buena oxigenación, ventilación con máscara y la intubación. Todas estas 5 estrategias son importantes y nosotros tenemos que trabajarlas. Yo creo
sobre todo con la estrategia de hacer las simulaciones in situ y trabajar con todo el equipo que en nuestro ámbito de práctica profesional, en el quirófano o incluso fuera de quirófano, hacer simulaciones, por ejemplo, en el ambiente de resonancia magnética o de tomografía, donde muchas veces el anestesiólogo va a trabajar sin todas las herramientas que tenemos pues, en quirófano, tanto de monitoreo como recursos de manejo de vía aérea avanzada difícil. Entonces, en esos escenarios, hacer las simulaciones in situ, trabajando también incluso con el personal de imágenes, ¿no? Los radiólogos, tecnólogos, que también en algún momento se van a ver involucrados en este tipo de situaciones críticas. Entonces, como hablábamos el otro día, el factor humano es fundamental para poder lograr el avance, ¿no? O sea, poder controlar estas falencias en nuestra práctica diaria. Se puede lograr recuperar esas falencias a través de la simulación, ¿no? Sobre todo la simulación in situ creo que es mucho más valiosa que nada, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Está también el doctor Jaime Guevara, de Perú. O sea, me fue, no, está ahí, no sé si estás ahí, Jaime. Me gustaría mucho alguna opinión tuya con respecto a este tema en relación a la docencia de nuestros residentes de la anestesia. No sé si está por ahí, Jaime. Parece que no. No se ve. Está Juan Carlitos Mandujano también de México. Está Juan Carlos Mandujano de México. También Juan Carlos está muy involucrado en la docencia y me gustaría mucho su opinión al respecto. Porque también es importante poder transmitir estas estrategias y estas rutinas de trabajo, de seguridad en el manejo de la vía aérea a nuestros residentes. Y también estos residentes muchas veces se van a desempeñar posteriormente en hospitales donde no cuentan con alguno de estos protocolos, y la gran mayoría de las estrategias que señaló Tino no tienen costo. Por lo tanto, son estrategias que se pueden implementar de manera fácil. Parece que Juan Carlos tampoco está. Sí, o sea, de manera fácil, pero fácil, parece una contradicción. Es fácil, pero difícil porque hay que lograr vencer algunas barreras personales, ¿no? Juan Resistencia al cambio se llama eso. Juan Carlos. Exacto, resistencia al cambio. ¿Y Jaime? Ricardo, buenos días. Ahí está Jaime. Jaime, ¿cómo hacemos para transmitir? El escenario que le platicábamos al hijo y a la paciente pues está muy complicado. Pero pues se les dio manejo, para que se estabilizara un poco. Le dio medicina interna, la vio y todo. Aún así le dieron ASA 4. Es que no va. Entonces el plan era ver. No sé quién habla. Ventilación espontánea con infusión continua de propofol o de dexmedetomidina o algo, mantenerle ventilación espontánea, ponerle efectivamente Juan Carlos, no, yo creo que está en otra cosa, ya. Se ha superpuesto, creo, el audio de Juan Carlos con Jaime. No, Jaime. Jaime, ¿estás ahí? No. Sí, acá. Sí, qué bien. Jaime, queríamos preguntarte, tú que estás tan involucrado en la docencia de nuestros residentes, ¿cómo hacemos para traspasar este tipo de estrategias de mejorar de pequeños detalles que son acumulativos que puedan mejorar el desempeño y la seguridad del manejo de los enfermos? ¿Cómo lo traspasamos hacia ellos y que sigan una corriente que se prolongue en el tiempo? Bueno, primero quiero felicitar al doctor Grave, excelente exposición. Me ha dado unas ideas tremendas para justamente las actividades con los médicos residentes. Mira, la expresión que voy a dar en este momento es producto de la experiencia. Ya tenemos algunos años en esta actividad de la docencia en vía aérea a nivel de los residentes. Lo primero que me he encontrado ha sido con el choque generacional.
Si bien es cierto, yo pertenezco a la generación de retirados, por así decirlo, lamentablemente el choque generacional lo veo entre los colegas de mayor experiencia laboral, que son, como dice el doctor Gray, resistentes al cambio de sus métodos que tienen utilizando el manejo de la vida aérea hace mucho tiempo, ¿no? Solo por poner un ejemplo, un colega de unos más de 60 años, lo invité a participar en estos cursos que hacemos. La idea era que me ayude en la parte docente, pero lo tomó como que lo estaba invitando para que aprenda algo. Me dijo, mira, yo tengo 30 años de anestesiólogo, esto me enseñó su laringoscopio, esto me ha acompañado toda la vida y no he tenido ningún problema. Pasaron 2 meses y a los 2 meses un día lo encuentro, porque nos relevamos en el hospital donde trabajamos. Me encuentro sentado, me mira y me dice, es una boca salada, ¿no? Lo que decimos a los que tienen, digamos, un poco de presentimiento en las cosas que pasan. Dice, se me acaba de morir un niño, no pude intubarlo. Así que a partir de ahí lo tuve en los cursos. De repente nos está escuchando, no he visto a los participantes, pero ya es un médico retirado, eso sucedió hace mucho tiempo. Y eso sucede en cada hospital donde voy. Eso por una parte. Por otra parte, lo que le ofrecemos al paciente, a los residentes. Actualmente hay 2 técnicas, por lo menos en la Sociedad Peruana de Anestesia lo hacemos de 2 formas. Una que son los clásicos talleres, donde mostramos en un ambiente más o menos amplio una serie de estaciones con distintos dispositivos para el manejo de la vía aérea. Y otro que es el taller presencial, que es el que yo más estoy dando énfasis porque me parece que es el mejor. Es un taller que dura 3 días en un hospital determinado, donde agarramos a 2 grupos. Generalmente nuestros hospitales trabajan por grupos. Uno trabaja lunes, miércoles y viernes, y otro martes, jueves y sábado. Entonces un día lo hacemos de pura teoría y práctica en maniquí. Y el segundo y tercer día, pura aplicación en pacientes sanos. Hasta ahí avanza este tipo de cursos que hacemos presenciales y de práctica directa. Y por supuesto, los que más participan son los residentes, los colegas, anestesiólogos, asistentes, como le llamamos acá, salvo excepciones, como por ejemplo, tuve la oportunidad de un hospital en el norte de Lima, donde todos eran asistentes y fue muy buena el resultado, porque ellos habían comprado un coche de vía aérea, pero no tenían idea de cómo utilizar los dispositivos. Y a partir de ese curso, es como dicen, habitualmente se pelean por los dispositivos, porque ahora sí ya lo tienen y aprendieron que tienen que usarlo en el paciente sano para después aplicarlo en el paciente complicado. Entonces, yo quería eso expresar como una experiencia. Primero, el choque generacional y segundo, la forma como estamos llegando a los residentes. En estos momentos veo muchos residentes que están participando en esta charla, por ejemplo. Estoy seguro que más de uno ya está recibiendo ese estímulo. En este caso, la exposición del doctor Gray, con su infografía que la tiene ahí, que es magnífica. Estamos haciendo bastante, ¿no? Tú, Ricardo, al menos me espero tus actividades y espero en algún momento acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que es muy relevante todo lo que tú has dicho con relación al choque generacional que se produce con nuestros residentes, especialmente en una era en donde tenemos un avance tecnológico tremendo. Tremendo. Hoy día los videolaringoscopios, los vibroendoscopios flexibles, otros dispositivos como máscaras laringeas con sistemas de imágenes, están facilitando muchísimo el manejo de la vía aérea y puede, como tú muy bien dices, darles a ellos una falsa sensación de seguridad
y que puede llevarlos a no adoptar este tipo de medidas básicas que, como ha mostrado muy bien Tino, magistralmente, tiene un impacto importante en la reducción de estos eventos pequeños que son precursores de los eventos grandes. Entonces, muchas gracias, Jaime, por tu opinión. Quiero darle la palabra al doctor Juan Carlos Mandujano desde Ciudad de México. Hola, muy buen día a todos. Mira, yo todavía estaba teniendo un poco de problemas técnicos. Parte de la dificultad que observamos con los residentes, como dicen, la brecha generacional, es también la situación de que ante la existencia de tantos dispositivos, se ha llegado ahorita a menospreciar los mismos, o sea, se les ha dado poco valor, ya lo ven como que, oye, mira, contamos con una mascarilla de energía. Ah, sí, los supraglóticos, pero no revisan la cuestión de las características y ventajas de cada uno de ellos, y poco a poco, desgraciadamente, en los sitios en los que hay poco personal un poco más capacitado en abordaje de vía aérea, la dificultad que se ve es que, sobre todo a nivel institucional, es al residente ya le importa poco realmente la capacitación. Quiere tener el papel de que ya es anestesiólogo para poder salir a trabajar. Muchos de nosotros a veces ya es el cansancio de tratar de luchar a convencerlos de que tienen que aprender, de que tienen que buscar capacitarse con eso. Y ellos ahorita, la dichosa llamada generación copito de nieve o de cristal, que les hablas feo y ya se sienten ofendidos, se van a derechos humanos o a otras instancias, donde la capacitación parece que es tener poca importancia y no se ve la responsabilidad que esto implica al tener que abordar un paciente. Entonces, es fundamental lo que han mencionado todos los compañeros, lo que han mencionado el doctor Tino, acerca de las situaciones de seguridad. En Latinoamérica parece que el aspecto de seguridad solamente está enfocado a la parte de la calidad, en que con la menor cantidad de recursos tenemos que proporcionar el 100%, y la institución a veces no se preocupa porque tengamos realmente no lo que nosotros necesitamos, porque ese es un concepto que nos han venido vendiendo, ¿no? ¿Qué necesita usted para trabajar? No, es ¿qué necesita el paciente para que nosotros le podamos dar una verdadera atención con todo lo que sea óptimo para que él salga adelante, no para que la institución trabaje con el concepto del doctor creador del ATLS, que yo estoy seguro que no lo mencioné en ese aspecto de con lo mínimo, dame el 100%. Él, la crítica que hacía es, si yo estando en un hospital pequeño doy el 100%, ustedes que están en un hospital grande, ¿cómo es posible que no den un 100% con la mayor cantidad de recursos que tienen? Entonces, la realidad es que sí tenemos que modificar un poco la cuestión de tratar de lograr convencer al residente de que debe de aprender, de que debe capacitarse con seguridad, proporcionarle esa seguridad al paciente, y nosotros pues no cansarnos y seguir pensando. A mí algo que me mueve mucho es pensar que son las manos en las que vamos a caer. Cualquiera de nosotros va a llegar a esas manos y tenemos que de alguna forma buscar asegurar que lo que estemos haciendo para con los pacientes sea siempre el 100% de calidad. Y sobre todo, hace poquito en un curso mencionaban, no me pueden platicar de calidad si antes que otra cosa no hablamos de seguridad. En el momento en que nos dediquemos a hablar de seguridad para el paciente, en ese momento, de manera inmediata, estamos hablando de calidad de atención. Bravo, Juan Carlos. No puedo decir otra cosa. Extraordinario tu comentario. Había estado la doctora Mercedes Oramaica, que parece que quería decir algo. Doctora Mercedes. Doctora Mercedes, ¿me escuchas? Parece que tú querías decir algo. No sé de dónde nos hablas. Parece que no. Wow, a ver. Ahí estamos. Muy bien, no hay otros comentarios en el chat. Yo creo que ha sido una jornada magnífica. Tino, muchas gracias por habernos mostrado este enfoque de los eventos menores, que son precursores de eventos mayores, y cómo has desarrollado
esta línea y los estás mostrando en un artículo que realmente creo que todos debiéramos leer y adoptar estas recomendaciones que son mínimas y que pueden ser implementadas en cualquier servicio, por cualquier parte, y que no, han tenido, como tú muy bien has mostrado, un impacto en mejorar o en disminuir los eventos adversos en los pacientes. Así que si nadie más tiene algún comentario que agregar, creo que estaríamos dando por finalizada esta sesión. Y Tino, que tengas un gran día. Muchísimas gracias por tu apoyo tremendo. Creo que para nosotros aquí en Latinoamérica es un gran honor poder tener a alguien como tú y que además habla español, a quien podemos entender perfectamente y lo hablas muy bien. Aquí cerca de nosotros y dándonos tus visiones de los avances que se producen en el primer mundo. Para nosotros realmente creo que es una cosa muy significativa que contar contigo en esta oportunidad. Y por supuesto con gente como Fernando, como Gonzalo, Tato García Fornari, etcétera, y tanta gente que nos ha apoyado. Vamos a seguir en esta senda. Quiero terminar la sesión recordándoles que para los que no han podido ver esta sesión completa, wow, no sé si, no, ahí. Esta sesión completa pueden verla en nuestro canal de YouTube, que ahí ustedes tienen el código QR, pueden acceder fácilmente. Esta sesión ya se va a subir próximamente por nuestro webmaster Martín Soto. Así es que pueden revisarla y revisar el artículo. Creo que Tino ha dado la biografía. Así que podemos acceder a toda esta información. Por otro lado, les quiero mostrar de dónde nos ven. Y nos ven desde prácticamente toda Latinoamérica, también en alguna parte en Estados Unidos, en España. Y creo que vamos a ir creciendo, tal como mostraba Tino, un 1% por sesión o por año, que podamos ir creciendo de a poquito, es una gran cosa. Creo que estamos por el camino correcto. Y les agradezco a todos por la ayuda y por el entusiasmo que han puesto en esto. La próxima sesión me voy a permitir yo mostrarles un tema que he venido desarrollando desde algún tiempo y que va en una línea muy parecida a la que mostraba Fernando con los factores humanos y hoy día Tino con los eventos menores y que es la toma de decisiones. Que sin duda me parece que en vía aérea nosotros tomamos decisiones en varios puntos y que la manera en que tomamos decisiones, cómo nosotros somos capaces de tomar buenas decisiones o malas decisiones, influyen también en el outcome, digamos, en el resultado final que podemos tener con nuestros pacientes. Así que creo que los dejo invitados para el próximo sábado 18 de diciembre. No va a ser la última semana de diciembre, porque la última semana de diciembre es siempre conflictiva con las fiestas. Así que la puse el día 18, ya que es una semana antes, unos pocos días antes de Navidad. Así que para que podamos disfrutar de la última sesión. Ahora, importante, ese día les voy a dar a conocer el programa para el próximo año 2022, que ya está listo. Y tenemos a grandes invitados, tanto latinoamericanos como también internacionales, con sorpresas muy, muy interesantes. Así que no se pierdan el próximo sábado 18 de diciembre, donde les mostraré el nuevo calendario. Así que les agradezco muchísimo vuestra asistencia, participación, y muchísimas gracias de nuevo a Tino y a todos los participantes. Muchos cariños, saludos a todos nuestros amigos, colegas, hermanos latinoamericanos, y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Luego. Hasta la próxima. Ahí parece que salí, ahí estoy.